Lima, la ciudad de los reyes, como la bautizara al fundarla en 1535 el conquistador Francisco Pizarro, o Lima, la capital virreinal de todos los territorios coloniales de América del Sur, como la designara el rey Carlos I. Nombres estos que le hacen honor a la hermosa e ilustre capital del Perú, ciudad que ha logrado superar las catástrofes que la han asolado a lo largo de su historia y arribar a nuestros tiempos conservando su ancestral solera, ese espíritu de ciudad señora que adquirió cuando fue, junto con México, el otro epicentro administrativo de las posesiones americanas de la corona española. En su imponente plaza de armas creada por Pizarro, permanece milagrosamente en pie esta preciosa fuente de bronce construida en 1655 por orden del virrey Salvatierra y que en sus tiempos daba agua al vecindario. La plaza de armas es desde siempre el centro cívico de Lima y a pesar de que sus edificios originales sucumbieron ante la furia de los terremotos, las reconstrucciones han conseguido evocar con fidelidad lo que fue el corazón de la ciudad antigua. El marco de la plaza está formado por el Palacio de Gobierno, el Palacio Consistorial, la pequeña iglesia del Sagrario y la catedral. En tiempos de la colonia esta plaza fue escenario de ferias, de procesiones, de corridas de toros y, cómo no, también de autos de fe. Por cierto que aquí mismo se vendían, en pública subasta, los muebles y demás bienes de las víctimas de la Inquisición. Partiendo de aquí, la ciudad comenzó a crecer aceleradamente en medio del testimonio de las milenarias culturas que se desarrollaron en esta zona, convirtiéndose en los siglos XVI y XVII en la metrópoli más importante de la América española, como centro de todas las actividades del virreinato. Pizarro primero exploró el Perú durante 4 años, de 1524 a 1528, pero solo 3 años después decidió conquistarlo con la anuencia del rey. Con tal propósito, desembarcó en sus costas en enero de 1531, cuando el imperio inca estaba en decadencia a raíz de la muerte del hijo del sol, Huayna Cápac, a causa de las luchas por el poder entre sus hijos Huáscar y Atahualpa, disensiones de las que se aprovechó astutamente el conquistador extremeño, quien desde el norte del Perú, en Púmez, fue avanzando hasta llegar a Cajamarca, sede del inca Atahualpa, a quien hizo prisionero, para culminar así su campaña con la fundación de la Ciudad de los Reyes, en la orilla derecha del río Rímac. Pizarro escogió este valle, tomando en cuenta sus magníficas condiciones estratégicas y geográficas. Posteriormente, la ciudad adoptó el nombre de Lima, que proviene precisamente del vocablo Rímac, que en quechua quiere decir río hablador. Vemos ahora la suntuosa fachada del Palacio Arzobispal, dotado de exquisitos balcones y soportales. En Lima se produce el mayor esplendor de la colonia, el cual se hace patente en su arquitectura, donde se funde lo español y lo italiano, en sus estilos mudéjar y renacentista. Y en esta esquina de la Plaza de Armas, la estatua ecuestre de don Francisco Pizarro preside el discurrir de la historia de Lima. En 1541, 6 años después de haber culminado su conquista, Pizarro murió asesinado a los 75 años de edad por los partidarios de Diego de Almagro, el otro conquistador que poco antes fue derrotado y mandado a ejecutar por el extremeño, cuando alzado en armas y aliado con los indígenas, pretendió tomarse Cuzco. En esta cripta, aquí, en la Catedral de Lima, reposan los restos del intrépido guerrero trujillano don Francisco Pizarro, una de las figuras más destacadas en la historia de la conquista americana. El interior de la catedral limeña es de estilo bastante austero. Se destacan, sin embargo, el altar mayor, el altar de Santo Toribio de Mogroviejo, segundo arzobispo de Lima, esta preciosa talla del Cristo crucificado y la capilla de San Juan Bautista, con un hermoso retablo tallado por Martínez Montañez
en 1649. Este es, desde los tiempos virreinales, el Palacio de Gobierno, llamado también la Casa de Pizarro, porque aquí se fijó la residencia del gobernador desde la fundación de Lima. El virreinato del Perú vivió una época de esplendor por el descubrimiento de las minas de plata en Potosí. Aún hoy es este el segundo productor de plata en el mundo. Pero en el siglo XVIII comienza la decadencia de este imperio a raíz de crearse los virreinatos de Bogotá y Buenos Aires, correspondiéndole a este último las minas de Potosí. No obstante eso, al surgir los movimientos independentistas en América, a raíz de la invasión napoleónica en España, el Perú se convirtió en un fuerte reducto realista. En 1821 el general José de San Martín, libertador de Argentina, tomó Lima y proclamó la independencia, autonombrándose tutor, pero no por ello logró reducir a los ejércitos realistas. La rendición total de los realistas y la independencia definitiva del Perú solo fraguaron 7 años después, en 1828, en las batallas de Junín y Ayacucho, encabezadas por el libertador Simón Bolívar. Ambas figuras de la historia republicana del Perú, los generales José de San Martín y Simón Bolívar, son honoradas en Lima con estas dos plazas que flanquean el centro histórico de la ciudad. Este es el Palacio de Torre Tagle, construido en 1735, del cual llama la atención su fachada labrada en piedra con el escudo nobiliario de los Torre Tagle. En su interior se destaca su fabuloso patio, con unas magníficas balaustradas, celosías y balcones, lo mismo que sus puertas, ventanas y artesonados de madera tallada. Y sobre todo, su maravilloso oratorio de estilo barroco. El de Torre Tagle se considera el palacio que mejor ha sobrevivido en Lima, una auténtica joya colonial que hoy es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. A pesar de ocupar menos extensión que en el siglo XVIII, la iglesia y el monasterio de San Francisco constituyen el mayor conjunto religioso que le queda a Lima de la época virreinal. El actual edificio de la iglesia fue construido en 1672. Es de impresionantes proporciones, con su preciosa portada finamente labrada en piedra. El claustro principal del monasterio está alicatado con bellos azulejos sevillanos del siglo XVII, muy bien conservados, cada uno de cuyos paños muestra un dibujo diferente. Estos azulejos fueron obsequio de Catalina Huanca, descendiente de los incas. En este convento vivió sus últimos años el cantante y actor de cine mexicano José Mojica, quien se hizo famoso por haber renunciado un día a todas las glorias del estrellato cinematográfico para recluirse aquí y adoptar hasta el fin de sus días la vida monacal, durante la cual trabajó mucho por fomentar las vocaciones sacerdotales. Aquí también reposan sus restos.
En la biblioteca del monasterio aún se conservan muchos de los 15.000 tomos que tenía originalmente. Algunos de ellos se remontan a la época de la colonia, y entre ellos se encuentra el primer diccionario que editó la Real Academia de la Lengua. La iglesia de San Francisco tiene 3 naves, cada una con 7 altares, todos ellos profusamente adornados con estuco de estilo mudéjar, en uno de los cuales se venera a San Judas Tadeo, patrón del trabajo. No hay duda de que Lima posee el más importante conjunto ornamental del barroco americano, dentro del cual sobresale el convento de la Merced, entre otros. En su atrio suele instalarse en los días de domingo un colorido mercadillo de objetos religiosos. Según el cronista Bernabé Cobo, esta iglesia de la Merced fue la primera construida en Lima, pero luego fue sustituida por otra más amplia. La actual construcción data del siglo XVIII. El altar mayor de esta iglesia lo preside la Virgen de las Mercedes, cuya figura, como puede verse, luce la faja del gran mariscal del ejército peruano, impuesta por el gobierno en 1921. Lima, como se sabe, produjo la primera santa hispanoamericana, la terciaria dominica Isabel Flores Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima. Este templo que lleva su nombre es lugar de culto y honra su memoria. Mística y taumaturga, la santa limeña pasó su vida recluida y rezando en una pequeña ermita de adobe, construida, según dicen, por ella misma y su hermano Fernando en 1641, cuando la monja tenía 28 años de edad. En el patio, al lado de la ermita, está el pozo, llamado de Santa Rosa, que fue donde ella tiró la llave del candado con el que ató la cadena de hierro que ciñó su cintura. En este pozo se depositan hoy los papeles con las peticiones escritas que los fieles dirigen a su santa. Pero los restos de Santa Rosa de Lima no yacen en la iglesia que lleva su nombre, sino aquí, en la iglesia del convento de Santo Domingo, precioso ejemplo del barroco peruano que data del siglo XVIII, pero fue reconstruido en el siglo XIX, pues casi todos los monumentos coloniales de Lima han sido pasto de las llamas a causa de las catástrofes telúricas. De ahí que buena parte de la historia de esta ciudad haya discurrido en trabajos de reconstrucción. En el claustro del convento de Santo Domingo se repiten las paredes alosadas con azulejos sevillanos, algunos de los cuales están fechados en el siglo XVII. En la nave principal de la iglesia de Santo Domingo, frente al altar mayor, nos encontramos con la tumba de la Santa Limeña, arropada por un precioso monumento esculpido en mármol que representa su cuerpo yacente, custodiado por un ángel.
Una de las naves que integran el templo está dedicada al culto de otro santo peruano, San Martín de Porres, el santo negro popularizado a través del cine como Fray Escoba. También aquí yacen sus restos. En la plaza de la Santa Inquisición está ubicada la casa que fue sede de ese ominoso tribunal desde 1570 a 1820, exactamente un año antes de declararse la independencia del Perú. Luego pasó a ser sede del Senado y ahora es el Museo de la Inquisición. Tras el hermoso patio de estilo mudéjar, encontramos la bella sala del despacho o de los juicios, que tantos y tan dramáticos procesos le tocó presenciar a lo largo de casi 3 siglos. Aquí se juzgaba y sentenciaba a los acusados de herejía y de otros delitos contra la fe. En el sótano, un espectáculo terrorífico. Era aquí donde se torturaba a los prisioneros y puede apreciarse una cruel exposición de obras de cera que muestran a tamaño natural varias clases de torturas como esta, llamada la del potro. En la calle Girón Ica, otro de los palacetes nobles de Lima, la casa del marqués de Aulestia, don José de la Riva Agüero y Osma, construida en el siglo XVIII, la cual llama la atención por sus balcones, típicos de la arquitectura limeña de la época. Hoy es sede del instituto que lleva el nombre de su fundador y donde funciona además el Museo de Arte Popular de la Universidad Católica. Miles de volúmenes y documentos que alberga esta casa son diariamente consultados por los estudiosos de estas disciplinas. En los 10.000 años de historia precolombina, 3 siglos de hispanismo y la reciente etapa republicana, se ha creado en el Perú un patrimonio cultural de enorme importancia, en el cual se funden las diferentes culturas que han poblado estas tierras. En literatura es donde se da el mejor ejemplo, con la obra del escritor mestizo de la época virreinal, el inca Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador español y de una princesa india. La Plaza de Toros de Hacho es una de las más antiguas de América. Fue construida por el virrey Manuel de Amat e inaugurada por él mismo el 20 de enero de 1766. En ella ha toreado sin excepción todas las grandes figuras de la tauromaquia de los últimos 2 siglos. Esta plaza se considera además una de las mejores del mundo. En ella se dan cita cada año los grandes matadores para disputar el tradicional trofeo Escapulario de Oro del Señor de los Milagros, galardón de primera categoría a nivel internacional. Aledaño a la plaza se puede visitar el Museo Taurino, uno de los más completos del mundo, con una fabulosa memorabilia de los grandes diestros y las grandes tardes.
Para que el recorrido por Lima sea completo, no se puede obviar la romántica Alameda, inmortalizada en una inolvidable canción por esa gran cantautora peruana que fue Chabuca Granda. Ni se puede omitir tampoco un viaje en calesa de caballos por el hermoso y siempre animado barrio de Miraflores, epicentro de la vida ciudadana, el lugar de encuentro y de paseo obligado de los limeños, donde se puede apreciar una exposición permanente de pintura popular. O si se quiere, bailar un vals peruano al ritmo de una heterogénea y multitudinaria orquesta, compuesta por ejecutantes de todas las edades. Lima, la bella capital peruana que ahora dejamos, es una ciudad que retiene todo el encanto del pasado sin detener su avance hacia el futuro. Visitar Lima significa además disfrutar de una calurosa y expresiva cordialidad humana, de sumergirse en sus íntimos repliegues, en esos rincones entrañables donde el reloj del tiempo parece haberse parado para siempre.